como ya es costumbre, si alguno tiene preguntas, entonces este es el momento, pueden aprovechar. Y aquí Pedro tiene la primera. Lucas 12, del 54 al 56. Ajá. ¿Se puede profundizar, por favor? Profundizar. Lucas 12, 54. Vamos a ver. Dice así, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Bien, está el Señor dando una herramienta para que nosotros sepamos cómo distinguir el tiempo previo a su venida. De la misma manera que podemos predecir si va a llover en la tarde, por el cielo que se va oscureciendo, qué sé yo, por la estación de invierno o lo demás, o de la manera que se sabe que ya la primavera está por venir, porque el hielo se empieza a derretir, en fin, porque empezamos a conocer los pasos previos a la manifestación de lo esperado, entonces podemos anticipar la llegada de lo esperado. Bueno, de la misma manera, el regreso de Cristo está marcado por señales que deben acontecer para que todo esto ocurra. Si recuerdas, cuando hablamos de que esto va a ocurrir al final del periodo en el que estamos hoy en día, el periodo de la iglesia, y hay un acontecimiento importantísimo, que es que la iglesia será quitada y que dentro de esta semana, lo que en Daniel 9 se identifica como la semana 70, nuevamente se pondrá el templo en operación, el templo de Jerusalén. Entonces sabemos que hay varios aspectos que tienen que empezar a virar en función de que eso ocurra. Es decir, tienen que empezar a haber acuerdos de paz alrededor de Israel que permitan que Israel construya su templo en un territorio donde hoy en día los judíos no pueden entrar, que es la explanada del templo en Jerusalén. Aspectos como el hecho de que también él cita en Mateo 24 y 25, que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Todos estarán viviendo de cierta forma que no consultan a Dios, especialmente en los aspectos que tienen que ver con la moral. Entonces, todo esto son señales, de la misma manera que el de Dielo te dice que la primavera viene y le está diciendo a ellos, ustedes no saben identificar las señales que hay en la palabra de Dios para predecir lo que ha de venir. Eso es básicamente. ¿Hay alguna otra pregunta? Sami. Hola, tengo una pregunta en Proverbios 26, del 4 al 5. Bueno, si me podrías aclarar a quién se refiere con el necio y a qué se refiere con responde al necio como merece su necedad. Ok. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Bueno, en el proverbio, a ver, creo que es el 14.1, en el Salmo 14.1, si no me equivoco, solamente para que tengas la referencia correcta. Dice así, Salmo 14.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio en la Biblia es aquella persona que en su corazón dice no hay Dios, que para él no hay Dios, ya sea en el extremo del ateísmo o en la indiferencia en ciertas situaciones cotidianas. Yo puedo ser cristiano, bautizado, que me congrego, que estudio, estoy en el discipulado y tengo discípulos y todo, pero ciertas situaciones me puedo comportar como una persona que no tiene Dios. Qué sé yo, empiezan las presiones económicas o problemas de salud
Y ahí me comporto como si no tuviera a Dios. Empiezo a temer, empiezo a correr, me endeudo, veo a ver quién me salva del problema en el que estoy, en fin. Entonces, actuar de esa manera, como si no existiera un Dios que tiene su mano sobre mí, es actuar en necedad. Actúo en mi propia prudencia, no en la prudencia de Dios, no en el camino de Dios. Actúo a mi manera. Vivo mi vida como yo quiera. Manejo mi economía como yo quiera. Manejo mi matrimonio como yo quiera. Manejo mis amigos como yo quiera. Manejo mi salud como yo quiera. Eso es necedad. Entonces, para que entiendas, el necio es aquel que vive en una manera donde no tiene Dios sobre su cabeza. No tiene temor de Jehová sobre sí. El opuesto es el sabio. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ese es el otro extremo. El que no está en necedad es el que vive bajo el temor de Jehová, el que vive su vida consciente de que hay un Dios sobre él. Y todos sus pasos los estima en función de qué va Dios a pensar con respecto a eso. ¿Ok? Entonces, si tú eres sabia, te vas a guardar del necio. Vas a guardar tus caminos de él. Y ahora sí, en el proverbio que tú preguntas dice, nunca respondas al necio, a esta persona, de acuerdo a su necedad. Es decir, él va a buscar meterte en su territorio. Nunca entres a ese territorio. A un territorio donde no existe Dios. Si no, responde al necio como merece su necedad. ¿Qué necesita él? Él necesita que tú hables verdad. Decía no sé ni cómo decirlo, creo que es politólogo, digamos, su profesión, si hay que definirlo, Ben Shapiro, que su abuelo empezó con una demencia senil súper particular en la que él se creía un radio. Entonces empezaba a dar las noticias en punto a las 7 a.m. y esto y lo otro, y se ponía en la mesa a hablar como un locutor. Y después recuperaba en cierta forma la razón y les preguntaba qué les parecía su personalidad de radio. Y él junto con su familia se mantuvieron constantes en la actitud de decirle, abuelo, tú no eres un radio, tú eres un ser humano. Si yo te tengo que tratar a ti de acuerdo a tu ideología, para no ofenderte, es meterme dentro de tu necedad. Yo te tengo que hablar de acuerdo a la verdad. Y si tengo que decirte, eres un alcohólico y vas directo a la sepultura si sigues viviendo así, necesitas de Cristo, necesitas entregar tus pecados. Si no cambias, te está esperando la condenación eterna. En fin, tienes que hablar con la verdad. Siempre al necio hay que hablarle con la verdad. Otra, ahí mismo, Sami. Pero en mi caso, por ejemplo, mis compañeros de la escuela, si, no sé, me están hablando de María temas... Ángel, Valeria, Sí, Mica. esas niñas. ¿Cómo puedo tratar sin salirme de mi lugar? No, o sea, siendo luz, siempre siendo luz. Algunas veces, pues, es sabio apartarse de conversaciones incorrectas. No necesariamente tienes que ser la justiciera de todos los temas y andar señalando a las personas. No reírte de lo que está incorrecto, no participar de conversaciones que no edifican. La Biblia enseña que el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, decía un amigo que él tenía un papá súper bravo, o sea que no podía jamás una queja. Entonces, que cuando él escuchaba que más o menos empezaba a descontrolarse la cosa, él salía corriendo, aunque todavía sus amigos no habían hecho nada malo. Salía corriendo porque sabía que eso iba a llevar a que un vidrio se quebrara o a que una persona se cayera o que algo pasara, siempre. Entonces él salía corriendo porque decía, yo sé que esto no va bien y cuando mi papá sepa, no va a preguntar quién fue. Siempre me va a corregir a mí. Y en cierta forma, pues él fue sabio porque aprendió el temor, aprendió a apartarse de los problemas. Entonces, algunas veces las personas que no añaden, sino que al contrario viven en rebeldía de la autoridad o
o qué sé yo, viven de una forma incorrecta, pues no son personas con las cuales yo deba compartir más allá de lo necesario. Orando por su salvación, siempre buscando la oportunidad para presentarles a ellos la verdad de Cristo, pero a la vez guardándome de eso. ¿Sí? Ahora sí. ¿Qué otro compañero? Ahí va Mica a la defensa. Ajá. Yo tenía una pregunta sobre Saúl. Por lo menos cuando Dios tenía planes con Daniel o Samuel, siempre como que propusieron ahora sí seguir a Dios. Pero en el caso de Saúl, no hubo nunca un momento como que de su parte dijera, sí, yo quiero eso, Dios. Fue como que, y Dios mudó su corazón, no fue como, nunca vi de parte de él que quería, entonces no entiendo por qué. Quizás en el texto, pues el tipo de narración no hace énfasis a una invitación directa, pero eso no quiere decir que no estuviera, por supuesto. Cuando él interactúa con el profeta Samuel, la primera vez que dice que Dios muda su corazón, por supuesto no lo hizo sin que su voluntad estuviera dispuesta. No ocurre que una persona es salva de repente sin que quiera aceptarlo. Es cierto que Dios es soberano, es un principio que sostiene una tesis del calvinismo de 1600, donde Dios es soberano y decide quién se salva y quién no, quieras o no quieras. Si no te quieras salvar y estás en su lista, vas a ser salvo. Y quieras salvarte y no estás en su lista, no vas a ser salvo. Sí, exacto. Pero no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es su voluntad. Entonces el hombre sostiene con su voluntad necia la propuesta de Dios. Y en el caso de Saúl, en algún momento tuvo que haber pasado la propuesta por su voluntad. ¿Alguna otra? Allá, bueno. Qué bueno que tenemos jóvenes que leen, ¿verdad? A ver, no valen preguntas de los papás. Es que mi papá, no, Mi papá. Marcos 5:24 dice, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Qué significa lo de con la medida con la que medís os será medido? Sí, es una buena pregunta, un versículo muy mal interpretado. No juzgue, porque usted que juzga, así mismo va a ser juzgado. Realmente, la interpretación correcta en el pasaje paralelo en Mateo dice, dad y se os dará, medida buena, remecida, apretada y rebosante, pondrán en vuestro regazo. ¿Qué pasó? Napo traveseando. Sí, ok. Porque con la medida que mides serás medido. Es decir, mi corazón es una especie de depósito que se amplía conforme yo doy. Entonces, en la medida que yo me doy, recibo. Es curioso, porque a veces pensamos que dando poco puedo retener y ganar mucho. Y es todo lo contrario. Cada vez que yo me doy en tiempo al Señor, dedicando pues a lo mejor horas que iba a usar en otra cosa, a la oración, a la lectura, o cuando me doy por el prójimo o lo que sea, mi corazón está ensanchándose para poder recibir más. Entonces, la medida que yo uso para dar va a ser la medida que me va a beneficiar a mí a la hora de recibir. Ese es el concepto. ¿Sí?